tenemos los mejores momentos del segundo y último concierto de BTS en París. Aunque esta vez hubo pocas interacciones entre Jimin y Jungkook, sí pudimos ver algunos momentos de nuestro Jikook. Ambos estuvieron disfrutando al máximo del concierto. Aquí te dejo algunos de los momentos más destacados de la noche. Además, pudimos ver a Jimin luciendo un look que desbordaba sensualidad, mientras que Jungkook nos regaló varios momentos llenos de emoción, mostrándose completamente sentimental durante el concierto. Ahora, durante el último momento del concierto, vimos a Jungkook llorando mientras todos cantaban. Él mismo comentó que se sentía sentimental porque eran sus últimos días en Europa, así que podemos deducir que esa fue una de las principales razones de sus lágrimas. Sin embargo, personalmente no creo que haya sido solamente por eso. Es cierto que durante toda esta etapa de la gira se ha notado muchísimo cuánto disfrutan estar en Europa, cuánto cariño reciben del público y lo felices que se les ha visto recorriendo distintos lugares. Así que es completamente normal que al llegar el momento de despedirse, aparezcan muchas emociones. Aún así, siento que había algo más detrás de ese momento. No quiero dejar volar demasiado mi imaginación, porque al final ninguno de nosotros sabe exactamente qué estaba pasando por su cabeza. Simplemente es la impresión que me dejó al verlo. Hay ocasiones en las que una persona acumula tantas emociones durante semanas que llega un punto en el que simplemente ya no puede contenerlas y termina llorando, incluso sin existir un único motivo específico. Sin embargo, como siempre, no faltaron las personas que inmediatamente comenzaron a crear teorías completamente absurdas. Muchos empezaron a decir que Jungkook estaba llorando porque supuestamente terminó su relación con Jimin o porque, según ellos, existe un distanciamiento entre ambos. Personalmente dudo muchísimo que esa sea la situación. Sí creo que el motivo de sus lágrimas va mucho más allá del simple hecho de que la gira por Europa haya llegado a su fin. Pero de ahí a asegurar que todo tiene relación con Jimin, hay un mundo de diferencia. De hecho, mientras Jungkook estaba llorando, uno de los detalles que más llamó mi atención fue precisamente la forma en la que Jimin lo miraba como si quisiera ir a consolarlo o abrazarlo. Se podía ver que estaba pendiente de él, observándolo fijamente, como asegurándose de que estuviera bien. Ese tipo de gestos muchas veces pasan desapercibidos porque algunos prefieren enfocarse únicamente en alimentar una narrativa determinada, pero ahí estaba ese momento. Además, no podemos olvidar todo lo que vimos durante estos días. En el primer concierto, compartieron varios momentos juntos que quedaron grabados por los asistentes. Hoy mismo, para dirigirse a la prueba de sonido, ambos fueron juntos en el mismo automóvil. Días antes del concierto, también los vimos compartiendo tiempo en la Torre Eiffel, interactuando con total normalidad, riéndose y disfrutando del momento. Incluso hubo personas que notaron a Jungkook utilizando el celular de Jimin. Todo eso ocurrió hace muy poco tiempo.
Por eso me cuesta muchísimo creer que exista una pelea entre ellos o un distanciamiento tan grave como algunos ya comenzaron a imaginar. Es increíble la velocidad con la que ciertas personas construyen historias completas a partir de unos pocos segundos de video. Para algunos, ya era motivo suficiente para asegurar que estaban peleados, mientras que otros incluso comenzaron a burlarse o a decir que esa era la prueba definitiva de todas las teorías que llevan meses intentando imponer. Pero la realidad es que nosotros solo vemos pequeños fragmentos de lo que ocurre durante un concierto. No conocemos las conversaciones que tienen detrás del escenario, no sabemos cómo se sienten realmente, ni mucho menos conocemos todo lo que pasa en sus vidas personales. También creo que muchas veces olvidamos algo muy importante. Jimin y Jungkook son seres humanos. A veces da la impresión de que algunas personas esperan que siempre estén sonriendo, siempre felices y con exactamente el mismo nivel de energía todos los días, cuando eso simplemente no funciona así. Todos tenemos momentos en los que estamos más sensibles de lo normal. Hay días en los que cualquier emoción se siente mucho más intensa y basta un pequeño detalle para que se nos llenen los ojos de lágrimas. No necesariamente tiene que haber ocurrido algo malo. A veces simplemente el cansancio acumulado, la nostalgia, la felicidad, el agradecimiento, el estrés o una mezcla de absolutamente todo termina desbordando las emociones. Personalmente puedo creer mucho más en esa posibilidad porque es algo que nos pasa a muchísimas personas. Hay momentos en los que uno simplemente llora porque ya no puede contener todo lo que ha venido sintiendo durante días o semanas. Además, hay que recordar todo lo que han vivido durante esta gira. Han estado viajando constantemente, cambiando de ciudad, preparando conciertos enormes, ensayando durante horas, presentándose frente a miles de personas y recibiendo una cantidad inmensa de cariño por parte del público. Todo ese tipo de experiencias generan una carga emocional muy fuerte. No es extraño que, al llegar al final de una etapa tan importante como la gira por Europa, alguien termine sintiéndose especialmente sensible. Eso no significa automáticamente que exista un problema con otra persona o que haya ocurrido una pelea. Por eso, sinceramente, dudo mucho que sus lágrimas tengan relación con Jimin o con una supuesta terminación de su relación, como algunos ya empezaron a afirmar sin ninguna evidencia. Esa teoría me parece más una interpretación nacida del deseo de confirmar una narrativa que una conclusión basada en hechos. Hasta ahora, lo único que hemos visto públicamente durante estos días es que ambos han seguido compartiendo momentos con total normalidad. Y siendo sinceros, esta tampoco es la primera vez que ocurre algo así. Cada cierto tiempo aparecen exactamente los mismos comentarios. Dicen que están peleados, que están distanciados, que Jimin hizo llorar a Jungkook, que Jungkook hizo enojar a Jimin o que ya no se soportan. Incluso cuando recién comenzó la gira, también aparecieron ese tipo de teorías. Bastó que durante algunas horas no coincidieran en una cámara o que no hubiera una interacción específica para que empezaran los rumores. Sin embargo, conforme avanzaron los conciertos, ambos terminaron demostrando con absoluta naturalidad que seguían compartiendo momentos juntos, interactuando, riéndose y disfrutando de la gira como siempre. Muchas de esas teorías terminaron cayéndose por sí solas, porque la realidad fue completamente distinta a lo que algunas personas aseguraban. Por eso creo que lo mejor es no adelantarnos a sacar conclusiones tan delicadas únicamente porque vimos a Jungkook llorar durante unos minutos. Está bien preguntarse qué pudo haber sentido en ese momento.
Pero otra cosa muy distinta es afirmar con total seguridad que conocemos el motivo de sus lágrimas, cuando él nunca dijo eso. Si el propio Jungkook comentó que se sentía sentimental porque eran sus últimos días en Europa, lo más razonable es tomar en cuenta sus propias palabras antes que las interpretaciones de personas que ni siquiera estuvieron con él. Puede que existan muchas emociones mezcladas detrás de ese momento. Puede que haya sido un día especialmente sensible para él. Puede que simplemente todo el cansancio y la nostalgia terminaran saliendo de golpe. Pero convertir inmediatamente esas lágrimas en una supuesta prueba de un conflicto con Jimin me parece una conclusión demasiado apresurada y que, al menos con todo lo que hemos visto públicamente durante estos días, no tiene un fundamento real.